Jóvenes, buenos días. Para comenzar la clase de hoy necesito que, como siempre, alguien me ayude recordando qué vimos la última clase. Ayúdame, por favor, Nicole. Hicimos un análisis de un cuento del realismo social. Ya, del realismo social. Muy bien, gracias. ¿Qué dijimos del realismo social, Andreita? Esos cuentos básicamente explican la vida del indígena y explican la realidad de los problemas sociales que tenían en esa época. Correcto, los problemas sociales de esa época y los de ahora, de cuando se escriba. Muy bien, ¿qué características tienen, Antonio, los cuentos del realismo social? Relata la vida diaria de un campesino. Ya, Tiene como característica principal el indigenismo y su lenguaje es cotidiano. ya, lenguaje cotidiano, muy bien. ¿Cuál fue el cuento, Joel, que escuchamos la última clase? Joel Torres. Fernando, ¿cuál fue el cuento que escuchamos la última clase? Era el guaguaro. El Algo así. guaraguao. El Ese. guaraguao. Sí, muy bien. Eso debe estar en su cuaderno, muy bien. La actividad de hoy, ya para ir concluyendo con este movimiento literario muy importante en el Ecuador, vamos a realizar un cuento. Nosotros vamos a escribir un cuento del realismo social. No les pido algo muy elaborado ni la revelación literaria del año, para nada. Les voy a compartir una diapositiva donde tiene la información clave que debe ir en su cuento para que lo vaya armando. Les pido algo corto que lo podemos realizar en esta hora, ¿sí? Para no tener que mandarles un deber. Entonces, aquí les tengo, esta es, aquí les tengo las pistas para que usted vaya construyendo su cuento. Entonces, por favor, quisiera que ponga en su cuaderno elaboración de un cuento del realismo social o creación del cuento, como usted le quiera llamar. El punto aquí es que vamos a escribir un cuento, siguiendo sus características, los elementos que lo componen, la idea central. Entonces, yo aquí les preparé las pautas principales y unas opciones que usted puede elegir. Entonces, para comenzar, por favor, ayúdame, Alison, con la lectura. Ya. Cuento realista. Habla popular. Indígenas, montubios, afrodescendientes. Ya, ahí les voy a ir explicando uno por uno e igual tú, Alison, me ayudas con la lectura total. Habla popular. Entonces, cada uno de estos grupos que usted ve aquí, indígenas, sean de la sierra o de la Amazonía, montubios de la costa o afrodescendientes también de la costa, tienen su hablado peculiar, ¿cierto? Cada uno para hablar dentro de su comunidad tiene un acento en especial. Usted, cuando escoja qué grupo del que quiere hacer el cuento, pues tiene que también hacer referencia a su habla. Recuerde que para utilizar estas palabras tiene que ser en el diálogo. Usted narra normalmente un cuento. Había una vez un personaje llamado Arnulfo que todos los días viajaba, entonces ese es normal. Pero cuando tiene que hacer los diálogos, entonces Arnulfo dijo, dos puntos, Taitiku, entonces ahí sí va el hablado popular. Usted como narrador no utiliza el habla de ellos, solo ellos en su texto, en su diálogo. Entendido, ¿cierto? Entonces escoja uno de ellos que usted más conozca. También puede escoger a los mestizos, a nosotros, si es que así lo desea. No hay ningún problema, solo que le puse aquí las comunidades más representativas. Sigue, por favor, Alison. Tremendismo. Muerte, violaciones, brujerías, peleas. Ya, gracias. Verá, este cuadro debe estar en su cuaderno.
Usted, todo lo que está de verde, pues lo escribe, y lo que está de negro tiene que encerrarle o pintarle, porque es de lo que se va a tratar su cuento. ¿Qué quiero decir? Que debe escoger, no hablar de indígenas, montubios y afrodescendientes, no, sino solo de uno. Tremendismo, recuerden que son las situaciones exageradas que van a haber dentro del cuento para que cobre mayor relevancia el problema. Muertes, suicidios, asesinatos, violaciones, peleas, borracheras, brujerías, todo lo que involucre daño físico a otra persona. Es importante que lleve uno de estos elementos porque, como le repito, hace que su cuento sea como más trágico y se denuncie de manera propiamente dicho el problema. Sigue, por favor, Alison. Ambiente, rural, urbano. Ya, rural cuando estamos en el monte, en la selva, en el bosque puede ser. Urbano en la ciudad, donde vivimos nosotros, pues urbano. Entonces, si usted quiere realizar un cuento de algo que conoce y lo que usted conoce es la ciudad, pues es urbano, describa casas, describe edificios y con su descripción ya se sobreentiende qué ambiente es. Sigue. Temática, vida cotidiana, relaciones familiares, costumbres y tradiciones, sociedad. Ya. La temática en general, ¿de qué habla mi cuento? No ponga aquí aún la problemática. La temática es ¿de qué habla mi cuento? Entonces, si yo narro, sigo con el ejemplo de Arnulfo, que tiene que salir todos los días a la calle, a pesar de la cuarentena, a ganarse el pan de cada día, estoy hablando de la vida cotidiana, ¿cierto? De él, de su familia. Sigue, por favor. Problemas sociales, violencia de género, de poder, corrupción, discriminación, injusticia social, abuso. Abuso de poder, está todo de seguido. Ya, entonces, las problemáticas sociales son aquellos problemas que muy pocos de nosotros evidenciamos, pero que están ahí presentes. Entonces, si usted conoce uno de estos casos, hágale un cuento: violencia de género, violencia intrafamiliar, violencia racial, discriminación, las injusticias que tienen que ver también con la parte política o de clases sociales, abuso de poder, cuando se quiere conseguir todo con dinero, corrupción, cuando se acepta hacer cualquier cosa por dinero, discriminación, sea racial o de cualquier otro tipo. Con ustedes si hablamos de discriminaciones, así que usted sabe todos los tipos de discriminación que hay. Sigue, por favor. Personajes, protagonistas y antagonistas. Ya, aquí no tiene que escoger. Aquí van porque van, los buenos y los malos, protagonistas y antagonistas. Puede ser una persona, una familia, una comunidad, un país, lo que usted decida. Dale, Alison. Estructura, descripción de los elementos y problema. Ya, la estructura, usted sí recordará que la estructura narrativa tiene la introducción, el nudo y el desenlace. Generalmente un cuento tiene un final feliz, se solucionó todo, vivieron felices por siempre. En el cuento realista no es así. En el cuento realista usted tiene que narrar cuál es el problema puntual que está sucediendo, cómo lo están desarrollando y se acabó. No hay una solución, no hay un problema, un final feliz, solo el problema bien estructurado y narrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Usted selecciona de qué quiere hablar. Indígenas de la sierra, voy a hablar de muerte y de peleas. En el ámbito rural, costumbres y tradiciones puede ser, y vida cotidiana. Escoja y vamos, empiece su cuento. Para empezar el cuento usted tiene que guiarse del problema social. Entonces yo me voy a inventar, usted ya sigue escribiendo ahorita. Ya tiene seleccionado, ¿cierto? Este cuadrito. Entonces ahora vamos, pensemos en un problema social. Yo voy a hablar sobre la injusticia social, ¿ya? Injusticia social. ¿Qué tiene que ver eso? Las diferencias de clases sociales y cómo se lleva. Entonces, puedo hablar, y sigo con este ejemplo de Arnulfo, me invento, ¿no? Entonces, yo conozco una familia, recuerde, el realismo social tiene que ver con algo que está pasando de verdad. Entonces, conozco una familia que vive al día, entonces cuando se empezó la cuarentena, él tenía que salir a trabajar porque si no salía no comía. Y ese es un problema social porque no solo le sucede a él, le sucedió a muchísima gente. Yo no sé cómo se llama ese señor.
Solo sé que tiene que salir a ganarse el dinero y regresar. Ahí viene la parte del cuento, de la ficción. Entonces, yo le voy a poner Arnulfo, le voy a dar nombres a su familia y voy a hablar sobre la vida cotidiana de esta familia. Ya tengo la temática. Ahora también vamos con los problemas sociales, la injusticia social que se da porque el gobierno no precisamente lo ayudó a él ni lo tomó en cuenta. Me voy a inventar una historia que surja a través de él y cómo él sale a la calle, qué le pasó en la calle, se acercaron los policías, le pegaron, abuso de poder porque él no estaba haciendo nada, aún así le pegaron, le golpearon, le dejaron casi muerto. Su familia no supo de él por 3, 4 días hasta que ya llegó caminando y sin productos a su casa. Entonces ya tengo mi cuento realista, le estoy dando una idea súper rápida, súper general, entonces todo eso yo lo tengo que estructurar súper bien. Así empiece su cuento. Dese cuenta de un problema que hay en el exterior. ¿Qué problema vio usted? Sobre todo con esta situación de la cuarentena. ¿Qué problema se vivió? Y vamos a inventarnos una historia y vamos a inventarnos personajes. Y obviamente yo puedo decir que mi personaje Arnulfo es indígena de la sierra, y habla así como Andrés Chiliquinga, ¿no? Entonces habla así, le pongo el texto y ya tengo mi cuento. No hay un final feliz, eso sucedió, eso se va a seguir dando. No sé si alguien tiene una pregunta o tiene ideas para seguir escribiendo este cuento que tiene que ir haciéndolo ahorita. ¿Cuánto tiene que ser largo o corto? No te escuché. ¿Tiene que ser largo o corto? No tiene que ser largo. No tiene que ser largo. La extensión que a ustedes les parezca, siempre y cuando cuente una sucesión de hechos. Yo le di una idea súper general, o sea, mi cuento aún no es cuento, solo di una idea. Un poquito más largo de lo que yo dije, eso sí. ¿Otra pregunta? ¿Del cuento nos situamos en la época actual o podemos imaginarnos una anterior? Sería buenísimo en la época actual, porque eso involucra el realismo, una realidad que tú como escritor estás viviendo. Si tú escribes algo del pasado, puede ser algo que te contaron o que no lo viviste, entonces deja de ser realista. ¿Otra pregunta? Ya, todos copiaron el cuadrito que está aquí, que debe estar en sus cuadernos antes del cuento, ¿cierto? Ya para dejar de compartir, yo tengo que ver lo que ustedes están escribiendo. Así que salgo, ¿ya? Correcto. Entonces, vamos, escriba su cuento. Si ahorita tiene ideas, dígame para ver si va o no va. Piensa en una problemática social. Recuerde que usted tiene en su cuaderno todas las clases de discriminación. Todas esas pertenecen a un problema social. Isaac, vamos, te veo escribiendo. Listen, hacemos ahorita. Claro, ahorita, no les quiero mandar de ver, quiero que ahorita hagan el cuento. Así como ya les di una idea general, ustedes también tengan una idea general. Vamos, quiero verlos escribiendo. Hay muy pocos que están distraídos, ya los voy viendo. Trate de poner también, y algo muy importante que me olvidaba de decirles, son las descripciones. ¿Se acuerda la descripción que le dieron al Guaraguao? La descripción que le dieron a Chanchorrengo. Entonces, igual a los asaltantes, les dan descripciones. Una característica súper importante del realismo es que tiene muchas descripciones para, de hecho, hacerlo más realista. Entonces, si usted va a hablar de su pueblito, pues descríbalo. De su ciudad, descríbalo, porque las descripciones hacen más realista el cuento. De hecho, la parte ficticia puede ser la historia de amor o la historia de la familia, pero en sí, el lugar, la acción, el problema, real. Se conoció también por los medios de comunicación, las noticias, que en esta cuarentena aumentaron las llamadas por emergencia por violencia intrafamiliar, siguen desapareciendo niños, siguen desapareciendo señoritas.
siguen los femicidios, son problemas sociales, la pobreza. Miren cómo en este caso de emergencia del Ecuador, muchos altos funcionarios siguen robando, eso, o sea, se ve, y es un problema social, un descaro ahí, ¿no? Pero se da. Entonces, si es que usted quiere hablar de eso, puede hacerlo. Siguieron trabajando niños en las calles, no sé si vio con unos trajecitos ahí improvisados, pequeñitos, ellos vendiendo tomatitos y eso, una lástima total, pero se da. Muchos niños de escuelas fiscales, sobre todo, no tienen acceso a internet, no tienen ni computadora ni celulares, no tienen acceso a la educación virtual, problema social. No sé si a alguien más se le ocurre otra idea para ver si corresponde a un problema social o no. ¿De qué están haciendo sus cuentos? Del desempleo, dicen. Del desempleo, súper bien. Muchísima gente se quedó sin empleo, los despidieron intempestivamente, alegando que se quedaban sin fondos, algo así me parece. Pero muy bien. Igual, ahí tienes que narrar una historia de un hombre pues que se queda desempleado y todo lo que tiene que pasar por consecuencia de eso. Súper bien. No sé, hay que hacer, No te escuché. hay que hacer como un cuento. Ajá, sí, hay que hacer como un cuento. No, o sea, yo no le pido, define el desempleo, ¿qué es? ¿Cómo pasó? No, un cuento, invéntese un cuento donde se evidencia el desempleo y sus consecuencias. De esa manera se denuncia ese problema. Eso, vamos, jóvenes. Qué lindos que se ven todos escribiendo, haciendo. ¿Sí ven? Este cuento sí le voy a poner muchísima atención, me voy a dar el trabajo de leerles. Entonces, esto sí voy a querer que me envíen hoy. Este cuento le ponen segundo B, guión bajo, Orozco Adriana, ejemplo, ¿no? Guión bajo, cuento realista. Así le pone. Con su nombre, ojo, por si acaso. Entonces, porque me voy a dar el tiempo de leer. Y lo que hagamos mañana y miércoles, eso sí aparte. Entonces, esto me tienen que enviar hasta hoy, pilas. Póngase a hacer ahorita para que en la tarde esté libre. De lengua, por lo menos, así que haga. Si tiene otra pregunta, dígame. Y me olvidaba otra cuestión. Si alguno de ustedes tiene alguna duda o pregunta, generalmente los chicos que me escriben al WhatsApp, por favor comuníquese esta semana por lo menos al Iducay. Cualquier duda a Iducay o directamente al correo porque estoy sin WhatsApp. Entonces, por si acaso, como digo a los chicos que se comunicaban por ese medio sobre todo. Alexander, ¿de qué estás haciendo tu cuento? De discriminación social, Ya, injusticias sociales. ok. Recuerde que tiene que hacer una historia ahí. Fernando, ¿de qué está haciendo su cuento? Del trabajo de los niños y maltrato, algo así. Ya, dale la forma, muy bien. Mateo, ¿de qué está haciendo su cuento? Discriminación social. ¿Enfocado en qué? Lo que está pasando, dicen de que discriminan a la gente de color.
Ya, ok, ya, discriminación racial, racismo. Muy bien. Nicole, ¿de qué estás haciendo tu cuento? De la discriminación y los asesinatos. Ya, ok, de los asesinatos por discriminación racial, ahí le especifica. No olvide poner en temática todo esto, por ejemplo, que me dan ahorita de discriminación, lo que está pasando es la temática de sociedad, ¿no? En general. Temática es una cosa, problemática es otra. Ariel, ¿de qué estás haciendo tu cuentito? Ariel, Dicen, dime. Ariel no le funciona el micrófono. Ariel, escríbeme al chat de qué estás haciendo tu cuentito, no te salvas. Gracias, Daniela. Daniela, ¿de qué estás haciendo tu cuentito? Discriminación de género. Ya, de género, súper bien. Ya, eso, jóvenes. Como le digo, no debe ser algo tan largo tampoco. Ya escogidos los personajes, las acciones, es más sencillo. Isaac, ¿de qué estás haciendo tu cuento? De la delincuencia, ¿De la qué? de la delincuencia de que estamos viviendo durante la cuarentena, ¿no? Porque usted dijo que se aumentan las llamadas de emergencia, todo eso. Ajá, muy bien. Igual la delincuencia ha aumentado tenaz. Hay, hay muchísima gente en la calle que ya está solo parada ahí esperando a robar. Está, sobre todo en los lugares que son considerados como zona roja, ¿no? Hay ladrones y ladrones. Karen, ¿de qué estás haciendo tú tu cuento? De la violencia familiar. Ya, violencia intrafamiliar, ajá. Bien. Sobre todo, imagínense, muchísima gente nos quedamos encerrados en casa todo el tiempo con papá, con mamá, con hermanos, la mayoría, no todos, ¿no? Entonces, en mi caso, en un principio todo era súper chévere. Y estábamos inventándonos hasta juegos para todas las tardes, quién va a cocinar hoy. Y eso como los 20 primeros días. Después ya fue tenaz. Se gritaba por todo o la gente en sí se estresa y en muchos casos es situación un poco fuera de control. Y ahí es donde nace muchísimas veces la violencia intrafamiliar, porque la gente encerrada se estresa. Pero bueno, lo bueno es que ustedes tienen clases virtuales y ya pueden desestresarse aprendiendo. David, ¿de qué estás haciendo tu cuento? Del desempleo, Lice. David Torres. Tú eres Josué. Disculpe. David Torres, ¿de qué estás haciendo? Estoy haciendo de una familia que no tiene empleo. Ya, que no tiene empleo y cómo afronta esta situación. Súper bien. Eso sería vida cotidiana. No se olvide, la temática es de qué trata mi cuento en general y la problemática, el problema social que ahí se describe. Son cosas diferentes, no confundir. Por eso en el Guaraguao la temática era la vida cotidiana del campesino y la problemática el abuso de poder que hubo en este caso cuando le mataron. Yesli, ¿de qué estás haciendo tu cuento? De la trata de blancas y venta de órganos.
¿Ya? Ya está bien, es un problema social que me parece que aquí en Ecuador no es tan sonado ni tan abiertamente un problema, ¿no? Pero súper bien. Andreita, ¿tú de qué estás haciendo? La baja de salarios que hubo en muchas empresas. Ya, súper bien, problema social. Espero que por ahí le pongas alguna pelea o alguna brujería para darle un poquito más de relevancia. Recuerden poner alguna situación extrema, no se olviden eso. Antonio, ¿de qué haces tu cuento? Discriminación. Racismo, perdón, racismo. Ya, discriminación racial, racismo, muy bien. Y aquí sí se da muchísimo. Ya jóvenes, por si acaso alguien tiene una pregunta, duda, por si acaso. Ya, entonces, ahora sí, continúen ustedes, ya terminando el cuento, me tienen que enviar hasta hoy, no lo olvide, al correo. ¿Hasta qué hora, dicen? ¿Hasta qué hora sería bueno que lo acabes ahorita y me envíes? Pero ya Pues es que es saben, medio largo el cuento. Sí. hasta hoy, lo más rápido que puedas. Yo reviso Yo puedo enviar hasta las tareas 5, un poquito antes, ¿ya? a las 3 ya. Ya a Puedo las enviar a 3. las 10. A las 3. A Máximo las 10 3. puedo enviar. No, máximo a las 3. ¿Por qué? ¿Por qué, Josué? ¿Tienes algún problema para enviar tareas? Sí, Lisa. Está bien. Solo tú a las 10, ¿ya? Ya, los demás hasta las 3. Igual ahorita ya avanzaron bastante, solo un poquito deben pulirlo y ya me envían. Repito, cualquier duda, problema, al correo mismo o a Idukai. Sí, entonces, listo, eso sería todo. Si no hay más dudas, les dejo nomás continuar porque veo que sí están haciendo, ya tienen sus temas, me alegra mucho. Y con ustedes nos veríamos hasta el día de mañana.